Hola amigos del canal, ¿qué tal? Espero que estén bien. Como siempre, dar las gracias a la gente que se está suscribiendo a este canal y a los que se han suscrito. eh, y a los que apretan el botón de al lado de suscribirse, el botón del símbolo de la campana, porque si no YouTube no avisa de cuando subo nuevos vídeos. También a la gente que comparte los vídeos por redes sociales, por WhatsApp, que es de gran ayuda. Que algunos vídeos he visto que se comparten bastante por WhatsApp. Vamos con un vídeo. Hoy no he hecho una grabación de los aguacates, he hecho una grabación del humus de lombriz. Esta pequeña cosecha de humus de lombriz. Y vamos a hablar algo un poco así a lo rápido. Por cuestión de tiempo, ya seguiremos hablando del humus de lombriz y los beneficios que tiene, pero para que o la gente, claro, para quien tenga finca grande, comprendo que es más complicado, pero para la gente que tiene otros cultivos, la verdad que animo a la gente a tener esto del humus de lombriz, la verdad. Bueno, antes de seguir con el vídeo, decir que hay un número de teléfono en la descripción de este vídeo y en un comentario. Estoy haciendo consultas personalizadas por precio económico y nada, la gente interesada me puede hablar por ahí sin compromiso. Bueno, ¿qué es esto del humus de lombriz? Ya mucha gente lo sabrá. Son unas lombrices, lombriz roja californiana, que esa lombriz come. Esto que estamos viendo aquí es estiércol de caballo con serrín, es su comida, más otro estiércol que tiene debajo que es estiércol de oveja, ¿vale? Pero aparte de eso, lo podemos hacer con todos los desperdicios de las cocinas, las cáscaras de plátanos, menos con los cítricos, que hay que tener un poco de cuidado. No poner mucha cáscara de cebolla, mucha cáscara de limón y naranja. Demás, todos los desperdicios, cosas de descomposición, pero eso, de fruta y verdura. No, papel, cartón también podemos ponerle un poco. Pero eso, desperdicios de restos vegetales, no restos de comida de cuando hacemos de comer y eso no, sino restos vegetales de fruta y verdura, ¿vale? Se alimentan de esto y nos dan, ellas van comiendo, pues hacen sus excrementos y los excrementos son el mejorador de tierra que hay, ¿vale? Eso es lo que tenemos que entender. También lo podemos aplicar a hacer un té, que esto ya grabaré otro vídeo. Cómo hacer té de estiércol o té de compost para la gente que quiere fertilizar sus árboles de manera natural. Que no tiene mucha ciencia, pero ya veremos cómo se hace. Y nada, ahí estamos viendo eso, la lombriz. Cómo se ve la lombriz, yo escarbo ahí, no sé si se aprecia mucho. Pero eso es estiércol de caballo y los estiércoles les encantan, los estiércoles. Como yo dije en un vídeo, un superproducto que podemos hacer de manera natural para la gente que quiera tener sus aguacates de manera ecológica es añadir ese estiércol y ese humus de lombriz mezclado, y si podemos poner ceniza de leña, que no sea madera, madera tratada con químicos, no, sea madera normal, ceniza de eso, tienes una estufa, lo que sea, para si tienes 4, 5, 3, 2 árboles, puedes hacer esto y prácticamente no necesitarías casi ni abono químico si lo quieres tener de manera natural, ¿vale? ¿Qué conseguimos con el humus de lombriz? El humus de lombriz tiene muchísimas propiedades. Yo voy a ser claro. Por eso la mezcla de humus de lombriz con estiércol. El estiércol tiene lo que es en sí más nutrientes, ¿vale? O lo que son nitrógeno, fósforo y potasio. El humus de lombriz tiene menos nutrientes, que también tiene. Pero ¿qué es en lo que gana el humus de lombriz? Cuando lo aplicamos así en la tierra. La cantidad de microorganismos tiene más microorganismos que el compost. La cantidad de microorganismos que tienen ese humus de lombriz. O sea, le vas a pasar a tu tierra, a tus raíces, un montón de microorganismos. ¿Qué es lo que hacen esos microorganismos? Mineralizar la materia orgánica y ponerla disponible a las raíces de las plantas, ¿vale? Y es un mejorador de la tierra, o sea, aguanta más la humedad. Si tiene mucha humedad, hace que se drene. Si tiene poca humedad, hace que retenga más la humedad. Tiene muchos beneficios el humus de lombriz, ¿vale? También en aplicación foliar funciona. Le estamos aportando también esos microorganismos. Esos microorganismos son microorganismos benéficos que hace que la planta también tenga menos tendencia a hongos. También absorbe algunos nutrientes del humus de lombriz. Pero sobre todo eso, también es protectora
de hongos y de estas cosas, ¿no? Aunque bueno, para hongos, si tenemos un problema de hongos, no lo vamos a tratar como un humus de lombriz. Tenemos que tratar, pues, con cobre. Normalmente lo vamos a tratar con cobre o con azufre, ¿no? Pero normalmente con cobre. Pero eso, que ayuda también a proteger sobre los hongos malos, sobre los patógenos y todas estas cosas, ¿vale? Entonces, nada, os animo a que probéis, si podéis conseguir. También lo bueno es que todos esos desperdicios estamos ayudando al medio ambiente, porque todos los desperdicios estos de nuestra casa, de la cocina, en este vídeo no se ven ahí estamos viendo el humus que queda como una tierra negra. Lo del balde azul es el humus, lo del cesto negro más grande es estiércol. Ahí se diferencia un poco, ¿no? Y eso, el estiércol ya está semi-compostado, prácticamente compostado. El estiércol está bueno para aplicar a los árboles. Y ese humus de lombriz está fresco, no está muy tal, pero da igual. El humus de lombriz lo podemos aplicar recién cosechado, no hay problema. Están esos microorganismos ahí funcionando. Y eso, decir que una mezcla de estiércol con humus de lombriz, vamos, es fenomenal para tu cultivo de aguacate. Os animo a que lo probéis. Eso, que estamos también ayudando al medio ambiente si le aplicamos los desechos de nuestra casa, de nuestro hogar, de los desechos de, pues eso, de cuando te comes un plátano, en vez de botar la cáscara de plátano a la basura, la botas a eso, donde si vives en el campo, pues tendrás algo así como yo, una bañera o lo que puedas tener. Para poder cultivarlas. Quien se quiere informar, pues que hay muchísimos vídeos en YouTube aquí y podéis mirar, pero bueno, yo aquí que vamos más directamente al cultivo del aguacate, pues decir eso, que mejora un montón la tierra, es el mejor mejorador de la tierra que hay y también eso, la cantidad de microorganismos benéficos que tiene el humus de lombriz, es lo más que tiene. ¿Y qué es lo que hacen todas estas cosas? También tiene ácidos húmicos, ácidos fúlbicos. Sabemos que los ácidos húmicos y ácidos fúlbicos, ¿qué es lo que pasa? Que cuando la tierra está bien, cuando la tierra está mejor, la tierra tiene más microorganismos, puede absorber mejor los nutrientes, hay menos bloqueo de nutrientes. Entonces, cuando aplicamos abono químico, las raíces lo van a poder absorber mejor, ¿sabes? También ayuda a regular el balance de que no haya bloqueos, de nutrientes en la tierra, ¿sabes? Porque tiene microorganismos, tiene ácidos húmicos, ácidos fúlbicos. Recordemos que también tiene nutrientes, lo que pasa es que el estiércol tiene más cantidad de nitrógeno, fósforo, potasio y de los otros elementos. Pero bueno, espero que les haya gustado el vídeo y un saludo.